Historias para compartir. Hoy es una suerte de continuidad de lo que hablamos no hace muchos sábados atrás en Historias para Compartir sobre la actuación y el final de Lenin al frente del gobierno soviético y la llegada de alguien que fue considerado uno de los presidentes más malvados que haya tenido el mundo por la tortura y muerte de millones de personas. Estamos hablando de Stalin. De creerle a los 4 taimados hombres que heredaron el poder de Stalin, este supremo dictador de la Unión Soviética sufrió una embolia fatal mientras estaba en su departamento y quedó inconsciente durante muchas horas porque tanto sus guardaespaldas, familias y colegas de gobierno estaban demasiado aterrados tras 27 años de su gobierno de puño de hierro como para ir y golpear la puerta de la habitación. De ser cierta esta sórdida muerte, contrastó, quise decir, dramáticamente con la vida de un hombre que gozó al ordenar la tortura, la muerte de sus partidarios más leales. Unos 30 millones, quizá el doble, fueron fusilados, ahorcados, torturados hasta morir por su mórbido temor a la oposición. 4 líneas pintan de cuerpo entero lo que fue Stalin. Dice que con el correr del tiempo, allá por 1953, cuando tenía 73 años, se acentuaron sus tendencias paranoides y comenzó a tener explosiones que se hicieron cada vez más virulentas. El miedo y el odio contra el viejo tirano, según el embajador de Estados Unidos en su momento, George Kennan, casi podía olerse en el aire. En enero, una mujer que trabajaba como agente secreto de Beria, jefe del Servicio de Seguridad del Estado, acusó al médico personal de Stalin de estar involucrado en un complot de los médicos para matar a importantes líderes militares por medio de maltratamiento. Otros 8 médicos fueron más tarde encarcelados. La mayoría eran judíos. Tal vez anticipando un programa, Stalin avivó con fuerza la llama del antisemitismo. ¿Qué pasó poco antes de su muerte? Stalin hizo desaparecer a su secretario privado, quien había sido un espejo de sus actitudes durante décadas, en asuntos pequeños y grandes también. El 15 de febrero su guardaespaldas en jefe falleció en lo que se llamó muerte prematura. Claro, se calcula que fue un eufemismo para la ejecución de la que fue víctima. El médico de Stalin aún estaba tras las rejas, mientras desde diciembre circulaba entre el grupo más importante de los moscovitas el rumor de que el gran jefe Stalin estaba enfermo. Su hija Svetlana no podía llegar a él a pesar de sus frenéticos intentos. Meses antes lo había visto languidecer por causa de problemas arteriales. Y aquel 2 de marzo tal vez Stalin sufrió una hemorragia cerebral, dice tal vez el autor del relato, pero la noticia fue ocultada por la banda de posibles sucesores. Un día antes, según Khrushchev, Stalin invitó a sus 4 secuaces
a su casa de verano, esto era en Kuncevo, para pasar la noche bebiendo y contando historias. El grupo se habría dispersado en la madrugada y Stalin quedado solo. El 3 de marzo a las 3 de la madrugada, los guardias asustados informaron a los integrantes de la fiesta que el jefe soviético no había salido de la habitación durante las últimas 24 horas. Cuando se atrevieron a entrar en su muy vigilado santuario, lo encontraron tirado sobre la mullida alfombra, completamente vestido. Aparentemente sorprendidos y alarmados, Malenkov, Khrushchev, Bulganin y el calculador y frío Beria salieron de sus propios lugares de residencia y encontraron a un Stalin puesto en un sofá anormalmente rígido. El 4 de marzo Stalin despertó de pronto. Mientras una enfermera trataba de darle de comer, él señaló un cuadro de un cordero al que, como a él, una joven le daba leche. Luego cayó en accesos mortales de sofocación, miró enojado a cada uno de sus seguidores y murió. Beria regresó apuradamente al centro de poder con sede en Moscú. Y ese mismo día, cuenta la historia, 800 millones de personas en todo el imperio soviético supieron por primera vez, junto con el resto del mundo, que Stalin estaba gravemente enfermo. Como si quisieran disipar sospechas, los médicos rindieron un informe desusadamente completo de la enfermedad de Stalin y también sus complicaciones. El primer anuncio oficial de la enfermedad de Stalin afirmaba que sufrió un primer ataque en su departamento de Moscú. Y de ser así, la pregunta se instala de inmediato. ¿Pudo, dicen los historiadores, volver a Kuncevo, que estaba a 77 kilómetros de distancia? ¿Por qué la versión oficial afirmó que el ataque ocurrió en la madrugada del lunes, cuando Khrushchev y los demás dijeron que fue el domingo por la tarde e incluso por la mañana? ¿Y por qué el depuesto Khrushchev ofrece un giro distinto en su libro, revelando que él y sus 3 colegas no vieron a Stalin ni llamaron a un médico cuando se apuraron en ir hacia la casa, hacia la residencia de verano del dictador? En vez de esto, esperaron en sus respectivos domicilios hasta que Malenkov los notificó de que Stalin estaba gravemente enfermo. Días antes de morir, mientras conversaba con un diplomático de la India, Stalin dibujó lobos rugientes. Los campesinos saben tratar con lobos, dijo, y los exterminan. Y la pregunta se replantea, ¿es que Stalin preparaba un contraataque? Según esa hipótesis, el complot de los médicos era solamente un pretexto para la venganza. Los prisioneros torturados confesarían ser instrumentos de autoridades superiores, y las recientes cóleras de Stalin contra Beria podrían indicar que el jefe de la policía secreta peligraba. Como se sabe ya, el alivio de Beria por la muerte del dictador y su cruda toma del poder tuvieron corta vida. Beria fue arrestado en junio, fue denunciado públicamente como traidor. Malenkov, sucesor de Stalin como jefe de gobierno y del Partido Comunista, se unió al resto del Presidium para denunciar y purgar a Beria, que era el genio del terrorismo. Y habían llegado olas de cambio en la Unión Soviética. En septiembre, Khrushchev sucedió a Malenkov como jefe del partido, y en 1955 Bulganin asumió el puesto de primer ministro, forzando a Malenkov a salir a un exilio virtual como jefe de una estación eléctrica en una provincia. Pero la mayor sacudida fue el rápido abandono del famoso culto a la personalidad de Stalin. Acuérdese de aquello de muerto el perro. A 2 semanas del sepelio, la prensa oficial ya no lo citaba ni adulaba. La constitución estalinista se convirtió rápidamente
en Constitución soviética e incluso la palabra stalinista fue borrada del diccionario ruso oficial. Y Pravda, el periódico soviético oficial, anunció que el complot de los médicos nunca existió. Khrushchev, tiempo más tarde, reveló públicamente que la mala administración de Stalin llevó al país a una seria crisis agrícola. Finalmente, en febrero de 1956, el nuevo líder de la Unión Soviética pronunció lo que se considera uno de sus discursos más famosos, discurso secreto que hizo ante el 20º Congreso del partido, detallando explícitamente la barbarie de Stalin y anunciando formalmente el fin del terrorismo de Estado como política interna. Hacia los enemigos de Occidente iban generalmente encaradas estas reformas. Khrushchev revirtió la implacable y hostil política exterior de Stalin. La nueva doctrina se anunció al mundo como la coexistencia pacífica. Las dudas siguieron: muerte natural o asesinato. Protagonista: Stalin. Historias para compartir.